Hola, buenos días. Soy Cristina Canchado y hoy, junto con Mar Sanz, la directora de la Biblioteca de Nague, y también nuestra compañera Carmen Muñoz, que es responsable del Servicio de Apoyo a la Docencia y a la Investigación, os queremos dar la bienvenida a esta cuarta sesión de formación en línea de la Biblioteca de Veterinaria, que vamos a destinar hoy al gestor bibliográfico Zotero. Tanto Mar como Carmen van a estar atentas hoy al chat para, si tenéis cualquier duda, hoy ya os irán atendiendo durante la sesión y también al finalizar la misma podréis trasladarnos vuestras dudas. Como hemos ido haciendo en otras sesiones, primero vamos a ver una muy breve presentación teórica y después ya vamos a pasar a la parte práctica. Bien, os voy a poner la presentación para solamente indicaros una serie de puntos que quiero que veáis. Aquí simplemente, como veis, os quiero indicar los diferentes puntos de los que vamos a tratar en la sesión, que es Zotero, cómo lo vamos a descargar e instalar, cómo añadimos referencias y cómo las organizaremos y también cómo vamos a trasladar esas citas y esas referencias bibliográficas a nuestro procesador de texto. También aprenderemos a cómo sincronizamos nuestra aplicación de escritorio de Zotero con Zotero en la nube. Y si nos da tiempo, también aprenderemos a cómo crear grupos de trabajo. ¿Y qué es Zotero? Bueno, Zotero, como otros gestores bibliográficos, lo que son unas muy buenas herramientas que nos van a acompañar a lo largo de todo nuestro proceso de búsqueda y gestión de la información científica para elaborar nuestros documentos. Y nos van a facilitar enormemente esta tarea que normalmente lleva mucho tiempo y que suele ser costosa de introducir nuestras citas y redactar las referencias bibliográficas acorde a un estilo normalizado y uniforme. Como sabéis, en la Facultad de Veterinaria, tanto para el grado de veterinaria como el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el estilo de citación que debéis seguir es el de la American Psychological Association. Y Zotero os va a ayudar a realizar esta tarea de una forma muy sencilla. ¿Y por qué hemos elegido Zotero y no otro gestor bibliográfico como podría ser Mendeley, Citavi o RedWords? Bueno, pues nos gusta especialmente Zotero por todas estas características. Zotero es un software libre, es gratuito y es de código abierto. Esto no quiere decir que Zotero sea un gestor nuevo, sino que Zotero se desarrolló en el año 2006 y es un gestor bibliográfico muy bien consolidado. Además, se actualiza constantemente por la comunidad de usuarios que lo sustenta. Por ejemplo, prueba de ello es que este año ya se lanzó en marzo de este año una nueva versión, que es con la que vamos a trabajar hoy, es la Zotero 6.0. Además, Zotero es un gestor bastante potente que nos permite trabajar con diferentes sistemas operativos, como puede ser Windows, MacOS o Linux. Una de sus principales características o fortalezas es que Zotero detecta muy fácilmente información en las webs en las que estamos consultando información. Y esto lo consigue gracias a que se integra perfectamente con diferentes navegadores web, como pueden ser Chrome, Safari, Firefox, Mozilla o incluso Opera. Además, Zotero es compatible con diferentes procesadores de texto, por ejemplo, con Word, con LibreOffice o con Google Docs. También nos permite sincronizarnos, como os he dicho anteriormente, y esto nos va a permitir que, con independencia del ordenador en el que estemos trabajando, siempre vamos a poder acceder a nuestras referencias bibliográficas. Otra de sus características es el buen manejo que tiene de PDFs. Y en esta nueva versión que os hablaba de Zotero 6.0, esta funcionalidad está mejorada ya que integra un propio visor de PDFs. Y gracias a este visor, pues directamente vamos a poder trabajar con nuestros PDFs, incluyendo anotaciones, subrayando, etcétera. También esta nueva versión incorpora, sobre todo hacia los usuarios de Mac, ha desarrollado una aplicación, Zotero App, que es compatible pues, con iPhone, iPad y iPod. También para los usuarios de Mac, con esta nueva versión vuelve a estar disponible el conector para el navegador Safari, que lo podéis volver a habilitar desde el panel de extensiones de preferencias de Safari. Otras funcionalidades de esta nueva versión es que ha mejorado el Mendeley Importer. Nos va a permitir importar de una forma muy fácil nuestra biblioteca de Mendeley a Zotero y también incluye nuevas funcionalidades como un nuevo botón en la barra de herramientas del complemento para el procesador de texto que nos va a permitir añadir notas también de una forma muy sencilla, como luego veremos. Y antes de comenzar con la parte práctica, os queremos dejar aquí una serie de enlaces que consideramos que pueden ser interesantes. Os recuerdo que esta presentación la tenéis ya disponible en nuestra página web de veterinaria, en el apartado formación.
Os comento los enlaces que os hemos incluido. El enlace a la web de Zotero, desde ahí vamos a descargarnos e instalarnos la aplicación. También tenéis ahí acceso a los foros de la comunidad de usuarios. Luego, los dos enlaces para vosotros, los que seáis usuarios de Mac, el enlace a una página de soporte y otro enlace desde donde os vais a poder descargar esta aplicación. Y por último, hay otros 3 enlaces más que son muy importantes y que os van a ayudar enormemente para poder utilizar Zotero. Uno de ellos es un enlace a un curso que elaboraron nuestros compañeros de la Biblioteca del Área de Ciencias de la Salud en 2020. Es un curso que se llevó a cabo en el campus virtual y ahí podréis acceder a una serie de vídeos que son muy cortitos, no más de 5 minutos, donde vais a poder consultar todas las funcionalidades que os ofrece Zotero. Después hay, como veis, un enlace a unas biblioguías, son biblioguías que elaboramos en la Universidad Complutense, en la biblioteca. Aunque pone que es una guía básica, realmente es una guía muy completa y también vais a poder aquí resolver todas vuestras dudas. Y por último, os dejamos también un enlace a las biblioguías de citas. Aunque Zotero, como os he dicho, captura muy bien, sobre todo si estamos navegando en bases de datos o catálogos de biblioteca, captura muy bien la información de esos sitios web, siempre tenemos que revisar todos los datos que vamos incorporando a nuestro gestor. Además, según el estilo de citación que tengamos que emplear, no se cita igual según qué documento estemos referenciando, no se cita igual un capítulo de un libro que una página web. Por eso siempre debéis consultar estas bibliografías para que todos los elementos que requiere esta referencia bibliográfica sean correctos. Y ya por último, aquí os dejo los enlaces a nuestros correos electrónicos de Marsan y el mío, Cristina Canchado, por si os surgieran después de la sesión cualquier duda. Bien, y vista ya esta pequeña presentación, nos vamos a pasar a la parte práctica y vamos a empezar a trabajar con nuestro Zotero. Vamos a entrar primeramente en la web de Zotero, que es zotero.org. Esta es la interfaz principal de Zotero, de la página de Zotero. Y el Zotero, para poder trabajar con él, necesitamos 3 elementos. Se compone de 3 elementos. El fundamental y principal es la aplicación de escritorio. Y después necesita de un complemento para el navegador de web, que es el que nos va a permitir capturar la información que va capturando, mientras estamos navegando con la web, y el complemento para el procesador de texto. Bien, nosotros ya lo tenemos, yo ya lo tengo instalado en mi ordenador, la aplicación de escritorio, pero vosotros, si es la primera vez que lo vais a instalar en vuestro navegador, en vuestro ordenador, tendréis que pinchar en Download. Como veis, Zotero está capturando y está detectando que estamos trabajando con Windows. Si vosotros estáis trabajando con otro sistema operativo, también os lo va a detectar. Tendríais que pinchar simplemente en Download y se os descarga un archivo ejecutable que tendréis que instalar. La primera vez que instaláis vuestro Zotero en el ordenador, como veis, se os va a abrir. Perdonad que esto no lo he borrado, lo quiero borrar para que veáis, lo veáis en blanco, que es como vosotros lo vais a tener cuando abráis por primera vez Zotero. Esta es la apariencia que va a tener vuestro Zotero cuando lo abráis por primera vez. Antes de continuar, quiero aquí deciros que si ya lo teníais instalado anteriormente o dudáis si tenéis la versión más actualizada de Zotero, simplemente pinchando en ayuda y comprobar actualizaciones, aquí os dirá si tenéis alguna actualización pendiente de la aplicación. Bien, ¿qué necesitaríamos para seguir trabajando con Zotero? Pues nos faltaría instalar nuestro conector para la web. También Zotero detecta automáticamente que nosotros estamos trabajando con Chrome. Le daríamos a instalar Chrome Connector y nos lleva al almacén de extensiones de Chrome. Yo, como ya lo tengo instalado, vosotros aquí tendríais un botón de instalar y simplemente aquí arriba a la derecha se os va a abrir este nuevo icono. Este icono, como vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, irá cambiando dependiendo del tipo de información que vaya detectando en la web. La primera vez que os lo instaléis, seguramente os aparecerá en forma de Z. Bien, y nos faltaría entonces el complemento para el procesador de texto. Para los usuarios de Word, cuando instaléis la aplicación para escritorio, también Zotero lo que está haciendo es instalar automáticamente este complemento para Word. Si abrís un documento de Word, os tendría que salir esta pestaña superior que se llama Zotero y con esta barra de herramientas, que también es muy sencilla, pero que nos va a permitir pues tanto como añadir y editar las citas, añadir notas, añadir y editar bibliografía y también establecer una serie de preferencias en nuestros documentos.
Si la primera vez que abrís un documento de Word y veis que esta pestaña no os aparece, podéis reinstalarla muy fácilmente. Tendríais que volver a pinchar para abrir vuestra aplicación de escritorio y en el menú Editar Preferencias. Este camino de editar preferencias lo vamos a hacer muchas veces durante la sesión. Y aquí en Citar, en el apartado Citar, la pestaña Procesadores de texto, veis que aquí podéis reinstalar el complemento para Microsoft Word. En cuanto a los usuarios de Google Docs, vosotros, Zotero os instalará automáticamente este complemento para vuestro procesador cuando estáis instalando el conector para Zotero. Y que os recomendamos que hagáis antes de empezar a trabajar con Zotero de escritorio. No es algo obligatorio que os creéis una cuenta en la web de Zotero, pero sí es recomendable porque, como os he comentado, siempre vais a poder tener disponible vuestras referencias bibliográficas independientemente del ordenador en el que estéis trabajando. Yo, como ya tengo cuenta, accedería a través del login, pero vosotros, si no os habéis creado todavía una cuenta, tendríais que dar a Register. Aquí introduciríais vuestros datos y os registraríais. Yo me voy a loguear para que veáis cómo es la apariencia de Zotero en la nube. A ver si no hay ningún error. Vale. Aquí en Web Library veis que se me está abriendo con toda esta información que yo ya tengo subida a mi gestor. Y como veis, también la apariencia es muy similar a la aplicación de escritorio. Está dividida en estas 3 columnas. Como habéis visto antes, cuando yo he abierto mi Zotero, este está vacío porque he desvinculado la sincronización entre ambas cuentas para que así veáis, igual que vosotros la primera vez que abréis Zotero va a tener esta apariencia, así vamos a ir trabajando y vais a ver cómo es el funcionamiento del Zotero. Como veis, Zotero tiene una interfaz muy sencilla, muy limpia y está dividida en 3 columnas. Os voy a explicar un poco ahora qué hay en cada una de las columnas, aunque luego cuando incorporemos información lo vais a ver mucho más claro. Zotero tiene aquí una columna a la izquierda en la que van a ir apareciendo todas nuestras carpetas. Por defecto, Zotero incluye ya esta serie de carpetas. Está la carpeta raíz, que es la carpeta Mi Biblioteca. Desde aquí siempre vais a tener, cuando estéis situados en ella, vais a ver todas las referencias que vosotros tengáis guardadas en vuestro Zotero. Cualquier referencia que vosotros borréis de aquí, de la carpeta Mi Biblioteca, va a borrarse de todo vuestro Zotero. Sin embargo, si vosotros borráis una referencia que la tengáis organizada dentro de una carpeta, solo se va a borrar de esa carpeta. Zotero no la va a considerar un duplicado y va a estar siempre disponible. Aunque la borréis de la carpeta, la vais a seguir teniendo disponible en Mi Biblioteca. Después estarían esta serie de carpetas que también vienen por defecto. La carpeta Mis publicaciones. Aquí lo que podéis subir son aquellos trabajos de los que sois autores y vais a poder compartir esos PDFs en la web de Zotero en abierto. Sin embargo, tenéis que tener en cuenta que si vosotros habéis cedido los derechos de explotación de esos trabajos a las editoriales, no podéis subir esos PDFs en abierto a la web. Después estaría la carpeta de elementos duplicados. Como veremos, es muy importante que esta carpeta siempre esté limpia y organizada para que no tengamos problemas a la hora de citar. Y luego veremos cómo podemos hacer esto de una manera también muy sencilla. Después estarían los elementos sin archivar, que son aquellos elementos o referencias bibliográficas que hemos subido y que no les hemos asignado en ninguna carpeta. Y, por último, la carpeta Mi papelera, que aquí también estará todas aquellas referencias que yo he ido borrando. De todas formas, si elimináis una referencia y luego la queréis recuperar, simplemente en botón derecho daríais a restaurar a la biblioteca. Bien. Nos faltaría esta columna de la central, donde vamos a ver que aquí están todas nuestras referencias bibliográficas, y la columna de la derecha, donde veremos los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Pues son simplemente a todos aquellos elementos que forman parte o que configuran una referencia bibliográfica, como van a ser el título, los autores, las páginas. Lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de la sesión. Bien, pues una vez que ya tenemos tanto instalado nuestra aplicación de escritorio como nuestro complemento para el navegador y nuestro complemento para Word, lo que vamos a hacer es empezar a llenar nuestro Zotero, ¿no? A incorporarlo de referencias. ¿Y cuáles son las 3 formas que vosotros vais a utilizar normalmente para llevar documentos a Zotero? Pues una de ellas, y la más principal, va a ser navegando a través de la web. Como os he dicho también, Zotero suele capturar sin ningún problema si estamos navegando o si estamos buscando información en catálogos de biblioteca, en grandes plataformas de revistas electrónicas como pueden ser Springer, pueden ser Wiley o en bases de datos.
Entonces, nosotros vamos a hacer una búsqueda en la base de datos de PubMed. Vamos a entrar en PubMed. Vale. Vamos a entrar desde el principio. Y como habéis visto, ya lo tenía preparado. Vamos a hacer una búsqueda muy básica para que nos sirva como ejemplo. Nosotros, el tema que hoy nos interesa son los animales de laboratorio. Pues vamos a introducir nuestros términos de búsqueda. Laboratorio Animal, ya sabéis que hay que buscar en inglés en la base de datos para que nos dé resultados más pertinentes. Vamos a darle a buscar. PubMed nos devuelve una serie de resultados. Nosotros, bueno, vamos a introducir un límite de años, ¿no? Para que nos ofrezca como resultados más recientes. Vamos a decirle que nos dé desde el año 2000. Y PubMed me devuelve esta serie de 10 resultados. ¿Y cómo haría yo si quiero llevarme estos 10 resultados a mi gestor? Como veis arriba en el icono del conector de Chrome ha cambiado. Ahora ya es una carpeta. ¿Por qué es una carpeta? Pues ha cambiado porque está detectando un conjunto de referencias bibliográficas. ¿Y cómo me llevaría yo esas referencias a mi Zotero? Pues simplemente tendríamos que hacer clic en el botón de la carpeta y como veis se me despliega aquí una ventana en la que yo puedo ir seleccionando pues aquellas referencias que considere que son interesantes para mi tema. Pero también puedo seleccionarlas todas y llevarme las 10 a mi Zotero dándole en OK. Aquí, como veis a la derecha, Zotero se lo está guardando estas referencias en mi biblioteca. Vamos a volver a Zotero y aquí están mis 10 referencias que yo he capturado de PubMed. Como yo a Zotero no le he indicado que me las guarde en ninguna carpeta concreta, Zotero me las guarda pues directamente en la carpeta raíz de mi biblioteca y si también pincho en elementos sin archivar van a aparecer. Como nosotros queremos tenerlo todo desde un primer momento bien organizado, nos vamos a crear ahora una carpeta. ¿Y cómo nos ponemos una carpeta en Zotero? Pues también es muy sencillo. Tenemos aquí a la izquierda el icono este de una carpeta que si pinchamos me crea nueva colección. En Zotero las carpetas las llaman colecciones, aquí le daríamos un título, pero también podemos crear una carpeta si pinchamos en mi biblioteca y botón derecho, nueva colección. Bien, pues nosotros como estamos buscando sobre el tema de animales de laboratorio, vamos a crear una carpeta que se titule de la misma manera. Y damos a OK. Aquí tengo mi carpeta. Ahora mi carpeta está vacía, pero yo me quiero llevar esos elementos que están aquí sin archivar a mi carpeta. ¿Cómo lo haría? Pues simplemente tengo que seleccionar todas mis referencias, pincho en ellas y las arrastro hasta donde yo me las quiero llevar. Como veis, se sombrea en gris, lo suelto, ya tengo vacía mi carpeta de elementos sin archivar y si voy a animales de laboratorio, aquí tengo ya todas mis referencias. ¿Y qué podríamos hacer antes de seguir para que veáis que Zotero, aunque captura muy bien información, pero siempre tenemos que revisar, antes de seguir llevándonos información a nuestro gestor, vamos a revisar esos metadatos de los que antes os hablaba. Como veis, estos son los metadatos, ¿no? Los elementos de nuestra referencia bibliográfica y con los que Zotero luego va a redactar las referencias. ¿Qué es lo primero y lo más importante que debemos revisar? Pues que el tipo de elemento coincida con el tipo de documento que queremos referenciar. Pues si es un artículo de revista, que realmente ponga que Zotero lo haya capturado perfectamente y no lo reconozca como artículo de revista. Si pinchamos dentro, como veis, Zotero nos permite elegir entre todo este tipo de documentos. En este caso, sí que es un artículo de revista académica, yo ya lo tengo revisado y seguiríamos revisando. Lo siguiente que sería importante es que el título de este artículo de revista esté también correctamente capturado por Zotero. Como veis aquí, sobre todo en el ámbito anglosajón, es muy común que no solamente aparezcan en mayúscula en los títulos de los artículos la primera palabra del título y los nombres propios, sino que aparecen en mayúsculas todas las palabras principales, ya sean nombres, sustantivos o adjetivos. Pero esto en la mayoría de los estilos de citas no es correcto, sino que solamente debe aparecer en mayúscula la primera palabra del título y también los nombres propios. ¿Cómo haríamos para cambiarlo de una forma muy sencilla? Como veis, si yo me sitúo con el ratón encima del título, se sombrea, daría nuevamente a botón derecho y le diría que capitalización de oración. Lo doy y como veis, lo ha cambiado perfectamente. ¿Qué nos ocurre aquí en veterinaria? Que no necesitamos, sino que utilizamos el estilo APA. En APA no solamente viene en mayúscula la primera palabra del título, sino también la primera palabra del subtítulo. Y trends, que es la primera palabra del subtítulo, debería aparecer en mayúscula. Pues pincho en el título, aquí ya sí que me deja cambiar el texto y cambiaría la T a una T mayúscula. Ya tendría perfectamente mi título de mi artículo de revista.
deberíamos seguir revisando los diferentes campos. El autor, en este caso son autores personales, entonces, por tanto, está bien porque ahí tenemos que introducir el apellido y el nombre del autor, son dos campos. En el caso, como ya veremos posteriormente, hay ocasiones, sobre todo en el caso de documentos que redactan organismos o informes, que no es un autor personal quien elabora ese informe, sino un organismo. Por lo tanto, deberíamos cambiar aquí a campo simple. Pero esto está correcto, lo vamos a dejar en campo doble. Deberíamos revisar que esté bien el volumen, las páginas, el número de la revista, del artículo, el DOI. Normalmente este DOI, el Digital Object Identifier, es cada vez más común que en las publicaciones que se publican online les asignen un identificador digital que les identifica como de una forma unívoca. Además, las publicaciones que consultamos en línea debemos incluir normalmente la URL. Como veis en este caso, Zotero no ha capturado correctamente la URL. ¿Y cómo podríamos incluirla? Pues aquí, si veis en la parte superior, hay una flecha. Si yo tengo seleccionada la referencia, la que quiero completar este campo, me iría a la flecha verde, despliego la flecha y le digo ver en línea. Me lleva a mi página de PubMed. Muchos de vosotros, cuando dais a ver en línea y estáis aquí haciendo una búsqueda en una base de datos, soléis cometer el error de copiar esta URL como URL del artículo. Pero esta no es la URL del artículo, sino la URL de nuestra búsqueda en PubMed. Para poder acceder realmente a la URL, ¿no?, donde está alojado este artículo dentro de la editorial, tenemos que dar aquí al enlace de Full Text Links. Vamos a entrar. Y aquí sí, esta URL sería la URL de nuestro artículo. Simplemente le daríamos a copiar, nos volveríamos a nuestro Zotero y aquí daríamos a pegar. Vale. ¿Y qué nos faltaría con la URL? Pues poner una fecha de acceso, porque la diferencia entre una URL y un DOI es que la URL puede cambiar los servidores y, por tanto, los documentos, ese enlace que anteriormente nos llevaba sin ningún problema a este artículo, cuando intentamos acceder ya no nos lleva al documento. Por eso es importante que indiquemos que en esa fecha en la que accedimos sí que estaba ese documento accesible. ¿Y cómo lo podemos hacer de una manera sencilla sin que nos equivoquemos? Porque a veces que dudamos si el formato es día, mes, año o el año al principio. Pues simplemente tecleando hoy, dando intro, como veis, Zotero ya me lo rellena sin ningún problema. Si volvemos a este artículo, ¿no?, a este texto completo, como veis también, el icono de Zotero ha vuelto a cambiar. Ahora ya no se trata de un conjunto de información bibliográfica, sino un único elemento, un único artículo. Si también quisiera llevármelo a mi Zotero, pincharía en él. Como veis ahora ya Zotero lo está guardando directamente en niveles de laboratorio, porque yo ya le he indicado a Zotero, como veis aquí, si yo la tengo sombreada, la tengo seleccionada, cuando yo tengo seleccionada una carpeta, yo ya le estoy indicando a Zotero, cuando le doy al conector del navegador, que me lo guarde ahí directamente. Y como veis aquí me la ha guardado y me ha guardado el texto completo. Como veis, si pincho dos veces, aquí ya os muestro cómo es el visor integrado de PDFs. Me la ha guardado este PDF. Pero ¿qué os puede ocurrir vosotros si estáis en casa y de repente intentáis acceder a ciertos artículos o recursos que en un principio, cuando a lo mejor habéis estado consultándolo aquí en el campus de la Complutense o conectados a Eduroam, y en su momento veíais que sí que podíais acceder, pero que desde casa no podéis acceder? La Complutense, la biblioteca, puede tener ese recurso suscrito, pero si desde casa no tenéis configurada la red privada virtual, la VPN, no os va a permitir acceder a ese documento. Por tanto, os recomendamos que tengáis configurado en vuestro ordenador personal la VPN. Simplemente, si vamos a Google y tecleamos VPN UCM, y le das a intro, este primer resultado, si pincháis en él, os va a llevar a esta página donde, dependiendo del sistema operativo que utilicéis, así vais a tener que consultar la guía, ¿no?, dependiendo del sistema operativo, pero es muy sencillo. Si en cualquier momento, de todas formas, tenéis duda, podéis venir a la biblioteca e intentaremos ayudaros a instalarlo en vuestros portátiles. Bien, pues ya tenemos referencias en nuestro Zotero y queremos seguir incorporando información. ¿Cuál es la siguiente forma que os puede ocurrir de querer llevar información a vuestro Zotero? Pues vosotros podéis ya tener instalados o guardados en vuestro ordenador una serie de PDFs, o que os los han pasado por email, o que vosotros lo habéis guardado y queréis llevar esa carpeta de PDFs a vuestro Zotero.
¿Cómo lo haríamos? Yo tengo aquí ya una carpeta con una serie de PDFs y también estos PDFs son interesantes para este tema y me los quiero guardar en mi Zotero. Pues nuevamente tendríamos que seleccionarlos, pincho y los arrastro hasta mi columna central, donde los suelto. Aquí Zotero, como veis, está procesando estos PDFs que yo los he llevado al gestor. Está procesando los metadatos porque Zotero no necesita que que estas referencias tengan asignadas un texto completo. Necesita simplemente capturar esos datos para luego redactar las referencias bibliográficas, pero independientemente de que tengamos asociado o no el texto completo. Como vemos, hay dos de estos PDFs que me dice que algo no ha podido recuperar, no los ha podido capturar correctamente. Luego vemos qué podemos hacer con estas dos referencias. Y luego hay 3 referencias que parece que todo ha salido correctamente, pero igualmente las tenemos que revisar. Bien, una de ellas es este del CCAC. Vamos a pinchar en la referencia para poder revisarla y ver que todo es correcto. En un primer momento, cuando estoy ya revisando, veo que algo me llama la atención, porque Zotero me lo ha identificado como un artículo de revista académica, pero si yo me fijo en el título, pone report. Ya me está indicando que esto seguramente no es un artículo de revista académica, sino seguramente un informe. Pues como tenemos el visor de PDF integrado, vamos a abrir nuestro PDF. Lo voy a poner más pequeño. Y bueno, yo ya lo he revisado anteriormente y realmente se trata de un informe. Es un informe que elabora anualmente el Canadian Council on Animal Care. Por lo tanto, yo tengo que cambiar, tengo que modificar, porque Zotero se ha equivocado, tengo que modificar el tipo de elemento. Como veis aquí ya directamente en el visor de PDFs, puedo aquí ya modificar mis metadatos de la referencia. Por tanto, vamos a cambiar el tipo de elemento y vamos a elegir informe. Como veis, se cambian los datos. Ya sabéis que según el tipo de documento, pues así necesitaréis unos campos u otros que estén rellenos para que la referencia bibliográfica luego sea correcta. Bueno, pues tendríamos que, como siempre, seguir revisando nuestro título. Aquí, como veis, esto habría que cambiarlo porque ha puesto que es como si fuera el autor un autor personal, pero no, el autor es, que lo voy a copiar ya, el Canadian Council on Animal Care. Cambiamos a campo simple y aquí pegamos nuestro autor. Seguiríamos revisando, algunos informes tienen número, en este caso no, el lugar de publicación, yo ya he mirado y el lugar de publicación de este informe es Ottawa, la fecha de publicación y así iríamos revisando todos nuestros campos. Bien, pues yo ya tengo esta referencia perfectamente revisada. Seguiríamos, vamos a volver a Zotero y seguiríamos revisando nuestros documentos. Por ejemplo, también he incluido un artículo, que es este de aquí, de Brand y Webby. Este parece que sí que Zotero pues, ha identificado perfectamente que es un artículo de revista con este título, estos autores, el título de la publicación, que como sabéis en APA va en extenso, no se abrevia como en otros estilos como Vancouver. Seguiríamos revisando y aquí vemos algo que también, que si a lo mejor no lo hemos visto nunca, podemos pensar que es un error, pero no, esto es correcto. También cada vez más las publicaciones electrónicas, en lugar de tener un rango de páginas, lo que suelen tener es un identificador, un e-locator. Y se suele poner, bueno, se pone aquí en este campo de páginas. Así seguiríamos revisando todos nuestros campos, el DOI, la URL y la fecha de acceso. Bien, ¿y qué haremos ahora con estos dos PDFs que Zotero no los ha capturado correctamente? Tenemos dos opciones. Como veis, si yo pincho en estos dos, esto lo voy a cerrar, estos dos, pues no tengo referencias, no tengo ningún dato. Imaginaros que ocurre que intentáis buscarlo, localizarlo en bases de datos, en la web y no hay manera de localizarlo. ¿Qué deberíamos hacer? Pues tenemos que hacerlo sí o sí de manera manual. Como tenemos aquí nuestro PDF que lo hemos subido, lo que haríamos es botón derecho y le vamos a decir que nos cree un elemento contenedor de forma manual. ¿Qué le estamos diciendo con esto de crear un elemento contenedor? Simplemente le estamos diciendo que nosotros vamos a rellenarlo de forma manual. Se nos va a crear aquí una serie de campos. Tendríamos que elegir, como siempre, qué es lo que estamos referenciando. Vamos a poner el caso que esto es un artículo de revista, lo cambiaríamos y iríamos rellenando todo esto manualmente. Pero también puede ocurrir que sí que lo encontremos, que lo localicemos en un catálogo de biblioteca, por ejemplo. Lo voy a abrir, yo tengo aquí mi PDF y he copiado el título de mi PDF y lo quiero intentar localizar en un catálogo para que yo no tenga que estar rellenando manualmente todos sus datos.
En este caso, en vez de PubMed, vamos a entrar en el catálogo nuestro, en el catálogo CISME. Y aquí voy a copiar el título de mi PDF. Y aquí esta es la primera opción. Voy a entrar en el enlace. Bueno, yo también lo he comprado anteriormente. Es de este autor, de esta revista, este volumen. Esta es la referencia que es de mi PDF que yo he subido a Zotero y que Zotero no me la ha capturado los datos. ¿Cómo me llevaría yo esta referencia a mi gestor? Pues nuevamente pinchando aquí en este icono, que como también nuevamente es un artículo, no un conjunto de referencias, es una hoja, le vamos a dar que nos lo salve. Y vamos a volver a Zotero, aquí, como veis, aquí me la ha guardado perfectamente y ahora sí que me ha rellenado estos campos, ¿no? Ya pues no tengo que rellenarlo yo todo. Me ha puesto el artículo, el autor, la revista y pues todos los datos que, bueno, los que faltasen, pues como siempre yo los iría rellenando. Como yo tengo aquí, que yo ya nos arrastramos este PDF a Zotero, pues lo que quiero es que este PDF cuelgue de esta referencia, ¿no? Para tenerlo todo unido. Pues igualmente ahora arrastrando, pincho y arrastro y lo llevo a mi referencia. Y entonces, como veis ya, está aquí todo muy bien organizado, mi referencia bibliográfica con mi PDF, por si en algún momento yo quiero consultarlo y saber que estos dos elementos van unidos. Bien, ya hemos llevado referencias a Zotero consultando en páginas web, en una base de datos, en un catálogo de biblioteca, hemos arrastrado PDFs y cuál sería la siguiente forma para incorporar información a nuestro Zotero. Pues puede ser también que, como nos ha pasado anteriormente con este PDF que no encontramos por ninguna parte, pues que tengamos que introducir de manera manual nuestra referencia bibliográfica. Si no lo encontramos por ninguna parte, que bueno, aunque es raro, pero nos puede ocurrir, sobre todo en publicaciones a lo mejor un tanto antiguas, para crearlo desde cero, aquí en este botón superior, que de nuevo elemento está como este circulito verde, pincharíamos, desplegaríamos y nos abre este tipo de documentos, pero también en más podemos elegir entre todos estos tipos de documentos. Nosotros elegiríamos el que más el que sea acorde a la referencia que queremos crear y se nos pues como bueno, pues emisión de televisión, cualquiera, ¿no? Y aquí iríamos rellenando estos documentos. Según, como veis, según pongo el tipo de documento, aquí este icono también, pues Zotero me está identificando que esto, por ejemplo, sería, yo quiero introducir un libro de forma manual automáticamente, o sea, totalmente. Pero también puede, en lugar de crearlo todo manualmente, que puede a lo mejor que introduzcamos algún error, también podemos necesitar introducir la referencia de un libro que tengamos nosotros, pues que tengamos en nuestra casa o que nos hayan pasado. No sé si se va a ver, estoy aquí con una cámara. Yo tengo este libro, que es de animales de laboratorio, y yo lo quiero introducir en mi gestor. ¿Cómo lo podemos hacer? De la manera que nosotros tecleemos lo menos posible. Pues los libros se identifican por un número internacional estándar, que lo que identifica es este título y esta edición completa que yo estoy consultando. Y ese número, que son 13 dígitos, lo vamos a encontrar disponible en la parte, en el verso de la portada. ¿Y cómo introducimos ese identificador en Zotero? Aquí arriba hay un icono que parece como una varita. Esta varita, si pinchamos, nos va a permitir introducir referencias en Zotero a través de un identificador. En nuestro caso, en el caso de los libros, el ISBN. Yo lo voy a introducir. Este ISBN a veces viene con guiones, otra vez lo veréis sin guiones, da igual, lo podéis introducir con o sin guiones. Y le damos a intro. Y aquí Zotero pues, ha identificado que es un libro, que tiene este título, este autor, esta edición, o sea que no ha habido ningún problema y lo he hecho muy fácilmente. También puede ocurrir que no solamente libros, sino que nos hayan pasado un documento de un artículo de revista en impreso y también yo lo quiero subir a mi gestor. Pues al igual que ocurre con los libros, los artículos de revista o las publicaciones electrónicas, como hemos ido viendo a lo largo de la sesión, tienen un DOI. Y este DOI en estos artículos impresos, bueno, los artículos, los podemos encontrar tanto en el pie de página como en el encabezado. Y lo vamos a introducir igual que hemos hecho con el ISBN, a través de la varita. Lo voy a introducir, a ver si también no me equivoco. 588 barra punto. Esperaros un momento. Vale. Igualmente, Zotero, como veis, me lo ha capturado sin ningún problema. Me ha introducido todos los autores, el volumen, las páginas.
está todo perfecto. Igualmente, de todas formas, revisar, como siempre. Somos muy pesados, pero revisar. Y también, ¿qué nos puede ocurrir con un libro? Por ejemplo, nosotros hemos consultado un libro y de ese libro solo queremos citar, lo único que vamos a referenciar es el capítulo dentro de ese libro. Pues también vamos a ahorrarnos teclear y ahorrarnos errores. Podemos introducir esta referencia con el ISBN en nuestro gestor para que esté los datos del libro en su conjunto y lo que vamos a hacer es botón derecho y le vamos a decir que nos duplique el elemento. Si hacemos esto, nosotros en nuestra biblioteca siempre vamos a tener, por un lado, el libro, si no lo borramos, y aquí, en esta que vamos a utilizar para introducir nuestro capítulo, tendríamos los dos, tanto la referencia del capítulo como la del libro. ¿Y cómo vamos a hacer para que Zotero identifique que esto va a ser un capítulo del libro? Pues pinchamos en tipo de elemento y Zotero llama a los capítulos del libro sección de un libro. Lo cambiamos. Como veis, Zotero me sigue manteniendo los datos de la publicación porque no, estos datos tienen que estar presentes. Normalmente en los libros en los que cada capítulo lo elabora un autor distinto, luego hay un coordinador, un editor, que es quien se encarga de coordinar esta publicación. Por lo tanto, tienen que estar presentes tanto los datos del libro como los datos de nuestro capítulo. Aquí introduciríamos el título del capítulo. Los autores del capítulo tendrían que estar, también estarían los editores. En este caso, aquí normalmente el libro el ejemplo que os he cogido no se trata de un tipo de libro en el que tenga editores y autores, pero bueno, normalmente a vosotros cuando hagáis esto, aquí saldrían los editores de este libro y vosotros tendríais que añadir dándole a más los autores que sean del capítulo. Aquí daríais a autor y introduciríais cambiando a nombre a dos campos, no a campo, ahí está cambiado, las cosas que ocurren. Vale, tendríais que elegir dos campos para poner el apellido y el nombre de los autores del capítulo. Seguiríais revisando, como siempre, todas que el título del libro esté bien, el lugar de publicación, la fecha, etc. Y bien, pues ya tenemos todo, las tres formas, hemos visto las tres formas que necesitamos para introducir nuestra información a Zotero y ahora lo que necesitamos hacer es que todo lo que hemos introducido esté bien organizado. Nosotros, como hemos visto, podemos crearnos carpetas, podemos crear todas las carpetas que necesitemos, pero también podemos crearnos subcarpetas. A lo mejor nos interesa que dentro de esta carpeta pues haya otra subcarpeta para algún otro tema que queramos tener. Como veis aquí, pincho en botón derecho y nueva subcolección. Las subcarpetas son subcolecciones. Y aquí introduciría el título de mi subcarpeta. Le voy a poner cualquier cosa. Fisiología, que seguramente no tiene nada que ver con esto, pero para que veáis cómo queda. ¿Vale? Pues aquí dentro de mi carpeta animales de laboratorio tengo una subcarpeta en la que puedo ir incorporando información de la misma manera que hemos ido haciendo durante la sesión. También que puede ser interesante, para yo tener organizada todas mis referencias en Zotero. Pues Zotero nos permite, aquí en la columna de la derecha, crear etiquetas. Estas etiquetas nos pueden ser muy útiles, pues podemos etiquetar según la materia de un documento, pueden ser etiquetas, pues por ejemplo, se tienden a organizar, pues por ejemplo, le voy a añadir y digo que este documento, este artículo, lo voy a citar en la introducción de mi trabajo. La introducción de mi TFG. Y así voy a tener yo todo organizado con mis etiquetas. Como veis aquí, hay una serie de etiquetas que vienen por defecto. Estas etiquetas, Zotero las está capturando porque, por ejemplo, cuando estamos cogiendo información de la base de datos, estas bases de datos tienen indizados todos esos documentos, ¿no? Les asignan unas materias y Zotero eso también las captura. Si nosotros vemos que estas etiquetas no nos sirven para nuestro tema y no nos están ayudando a organizar estos documentos, las podemos desactivar. ¿Cómo lo haríamos? Nos iríamos a editar, como siempre, preferencias y aquí en el apartado general, como veis, podríamos desactivar la casilla etiquetar elementos automáticamente. ¿Qué más nos permite hacer Zotero? Zotero además nos permite añadir notas. Estas notas pues funcionan a modo de un recordatorio. Pues puedo poner que de esta referencia necesito revisar pues, sus tablas, por ejemplo, sus figuras, que luego las voy a citar y las quiero revisar. Y aquí, como veis, colgando de mi referencia, aparecería mi nota. ¿Qué nos permite hacer Zotero? Que también es muy útil. Pues Zotero nos permite hacer búsquedas. Aquí en esta pequeña caja de búsqueda, arriba, nos permite hacer búsquedas.
Pues si necesitamos buscar documentos que se refieran a un tema determinado o queremos buscar los documentos que yo tengo guardados de un autor determinado, esta búsqueda, lo que sí que os quiero mencionar es que es una búsqueda contextual, es decir, que si yo estoy situada en mi biblioteca, sí que me va a hacer una búsqueda en toda mi base de datos, pero si yo estoy situada en mi carpeta Animales de laboratorio, la búsqueda que yo haga en esta caja va a ser simplemente de esta carpeta. Y por último, para tenerlo todo limpio y organizado y que no nos dé ningún problema a la hora de citar, lo que tenemos es que ver que esta carpeta de elementos duplicados esté limpia. Como veis aquí, Zotero, todo aquello que considero un duplicado, es decir, que esté repetido en mi carpeta, mi biblioteca, me lo va a mostrar en la carpeta de elementos duplicados. Y cómo lo dejo yo todo organizado. Si yo selecciono la referencia, aquí Zotero me va a mostrar que hay dos versiones de este mismo documento. Nosotros nos situamos en la que consideremos que queremos conservar, la que esté más completa, y simplemente daríamos a fusionar dos elementos. Y como veis, ya estaría todo limpio. Yo nada más que tenía estas dos referencias, pero a vosotros es muy común que si estáis buscando el mismo tema en diferentes bases de datos o catálogos, esto se os llene porque estáis capturando el mismo documento en diferentes sitios. Entonces, pero simplemente seleccionando y fusionando, Zotero lo hace de una manera muy fácil. Pues ya habríamos terminado en cuanto a capturar y organizar nuestras referencias. Y ahora nosotros lo que queremos hacer es trasladar esas citas, estas referencias a un procesador de texto. Bien, yo tengo aquí mi trabajo, que lo tengo terminado, ¿no? De mi trabajo de TFG, lo tengo aquí terminado y yo ya quiero empezar terminado, estoy redactando y quiero yo ya empezar a citar. Vamos a ir a nuestra pestaña de Zotero y antes de empezar a citar, yo ya le puedo decir a Zotero que quiero que me establezca el estilo de citación que necesito utilizar. Para ello, pincharíamos en Document Preferences y se me abre esta ventana con todos estos estilos. Y nosotros vamos a citar, como estamos en la Facultad de Veterinaria, vamos a utilizar el estilo APA séptima edición. Después también me permite establecer el idioma de las interpolaciones. ¿Qué son las interpolaciones? Pues son todas aquellas frases que realmente no forman parte de la referencia bibliográfica, sino que, por ejemplo, pueden ser recuperado de, consultado en. Todo eso tiene que corresponderse al idioma en el que estemos redactando nuestro documento. Como nosotros estamos redactando en español, aquí lo establecemos como en español. Bien, pues le damos a dar OK y a partir de ahora todo lo que vayamos introduciendo en nuestras citas va a estar en estilo APA. La primera cita que queremos insertar va a ser una cita parentética, es decir, una cita entre paréntesis. El estilo APA, ya sabéis, cita entre paréntesis, añadiendo al autor y la fecha de publicación. Bien, pues yo me voy a situar en el lugar donde yo quiero introducir mi primera cita. Y nos vamos a pinchar aquí, le vamos a dar clic en Add Citation. Esperar un momento porque quiero que veáis, esto yo ya lo tengo por defecto, pero a vosotros la primera vez que hagáis esto se os va a aparecer la vista rápida. Lo quito en un momentito para que lo veáis, así vosotros lo podéis hacer. Aquí en procesadores de texto veis, yo tengo puesto como por defecto que me usa la vista clásica, pero vosotros esto la primera vez que lo instaléis no lo vais a tener puesto por defecto. Entonces, ahora si yo vuelvo a mi Zotero y vuelvo a introducir mi cita, lo que se os va a abrir a vosotros es esto, que es la vista rápida de cita. Cualquiera de las dos os va a servir, lo que sea más cómodo. A mí me parece más cómodo la vista clásica porque veis, tenéis aquí como un mini Zotero, ¿no? Tenéis aquí todas vuestras columnas, vuestras referencias y para mí, si además tenéis muchísimas referencias guardadas, creo que es más cómodo, pero de las dos maneras os va a funcionar. Yo lo voy a volver a establecer. Sería, lo recuerdo, menú editar, preferencias y en citar, procesadores de texto, usar el cuadro de diálogo vista clásica. Vale, vamos a volver a nuestro documento de Word y vamos a introducir esta primera cita de paréntesis. Vale, pues yo quiero citar, por ejemplo, a Suzuki. La pincho y digo que OK. Y aquí, como veis, ya Zotero me ha introducido mi cita correctamente con mi autor y mi año de publicación. Pues yo quiero seguir citando y ahora no voy a introducir una cita entre paréntesis, sino una cita narrativa. ¿Qué quiero decir? Sino que el autor ya está incluido en mi discurso, ¿no? En mi texto. Por lo tanto, solamente en la cita lo que tiene que aparecer es el año, no el autor. Pues, por ejemplo, voy a poner que según, al mismo tiempo, según Holmes, que es uno de los autores que tenemos, y vamos a añadir cita.
Vamos a buscar a Bols, aquí lo tengo. Y como yo ya he introducido el nombre del autor en mi texto, yo tengo que omitir al autor. Clico en omitir autor y le doy a OK. Y como veis, me la ha hecho perfectamente. Tengo mi autor en el texto y mi año de la publicación de este artículo. Y yo quiero seguir citando y podéis necesitar citar que en un mismo paréntesis aparezcan varios autores, ¿no? Varios trabajos o artículos. Pues volveríamos a clicar donde yo quiero introducir mi cita y le daría a añadir citation, add citation. Y ahora, como son varios autores, yo tengo que entrar en fuentes múltiples. Vamos a entrar en fuentes múltiples y aquí voy seleccionando pues, los autores que yo quiero llevarme. Selecciono y flecha verde. Y también vamos a citar, por ejemplo, a este autor y vamos a volver a citar, por ejemplo, a Suzuki. Pues ya tengo mis 3 autores y le doy a OK. Pues como veis aquí, Zotero me la ha vuelto a hacer perfectamente la cita, mi cita múltiple con mis 3 autores y sus años de publicación de estos trabajos. También Zotero, como os he dicho antes, ahora añade esta nueva funcionalidad de Add Note, que esto lo podemos utilizar pues para si queremos introducir una cita textual en nuestro trabajo, es decir, queremos reproducir palabra por palabra lo que ha dicho un autor sobre un determinado tema, una definición, lo que necesitemos. Lo vamos a hacer, vamos a abrir primero el lector, el visor de PDF de Zotero y ahí vamos a introducir una nota y después aquí vais a ver cómo introduciría eso como una cita textual. Vamos a volver a hacer Zotero y, por ejemplo, vamos a buscar a Brandt y Guerri, que tengo aquí, tengo mi PDF, a ver si me deja abrirlo, aquí. Y pues cualquier cosa. Esto ya sabéis que es un ejemplo. Yo voy a querer esto, llevármelo luego como una cita textual a mi trabajo a mi TFG. Vale, lo voy a subrayar y le voy a decir que me lo añada una nota añadir una nota elemento a partir de las anotaciones. Aquí simplemente tendríamos que borrar esto porque nos interesa, este título. Como veis ya Zotero me lo ha insertado entre comillas, las citas textuales van entre comillas. En ABA tiene alguna particularidad dependiendo del número de palabras de la cita. Y luego aquí ya Zotero me ha incluido mi cita. Y esto me lo quiero yo llevar a mi procesador de texto, a mi Word. Pues simplemente yo volvería a mi Word y aquí, vamos a suponer que lo quiero introducir aquí, en ese apartado, voy a introducir mi nota. Daría simplemente a Add Notes y aquí yo tengo, bueno, me van saliendo todas las notas que yo tenga, ya haya creado notas, estas notas que os he dicho a modo de recordatorios o mis notas de mis PDFs. Yo sé que es esta y como veis me la ha introducido perfectamente. Lo único que, bueno, me ha cambiado el formato de letra y yo simplemente, pues esto lo solucionamos en un momento, ¿no? Le damos a que copie formato y yo tengo aquí perfectamente mi nota creada. Yo creo que es muy sencillo y la verdad es que esta funcionalidad está muy bien. Pues yo ya he terminado de citar, tengo todas mis citas y solo me quedaría introducir mi bibliografía. Me iría a la parte de mi documento donde la voy a insertar. Bueno, vamos a hacer hoja aparte para que la veáis mejor. Aquí. Vamos a poner bibliografía. Y lo vamos a añadir pues pinchando en nuestro botón de Add Bibliography. Pues como veis ya también de una forma automática Zotero me ha añadido mi bibliografía en mi formato APA con su sangría francesa, ordenado alfabéticamente por apellido del autor y todo estaría correcto. Pero imaginaros que vosotros o el tutor o lo vais a mandar este trabajo también a una revista que cita en otro estilo determinado, vamos a suponer que tengáis que cambiarlo a Vancouver, pues sería también muy fácil. Volveríamos a Document Preferences y aquí pues podríamos elegir Vancouver. Elegimos y damos a OK. Y me la ha vuelto a cambiar automáticamente. Vancouver es un estilo numérico, no es alfabético. Pues ha cambiado las citas a numérico y cada una su referencia. Sería así de sencillo. Yo creo que el Zotero es muy fácil, es un gestor que tiene muchísimas funcionalidades, que nos permite capturar información con mucha facilidad y que luego es también muy sencillo a la hora de introducir estas citas y las referencias en nuestros documentos. ¿Qué nos quedaría ya para terminar? Que además ya estamos, nos queda poquito tiempo, pues nos quedaría sincronizar, ¿no? Sincronizar nuestra cuenta de la nube con nuestra aplicación de escritorio. Como veis, voy a volver a abrir mi Zotero de escritorio y ahora sí que voy a vincular mi cuenta de la nube con mi Zotero de escritorio. Volvemos a preferencias y vamos a sincronizar. Voy a introducir los datos de mi cuenta.
Y aquí está la flechita verde. Bien, se nos abre este menú de opciones. ¿Qué nos permite Zotero o qué nos pregunta? Si queremos sincronizar automáticamente. Yo lo tengo desactivado, pero lo podéis activar lo que os sea más cómodo. Si lo queréis sincronizar manualmente, cada vez que abráis vuestro Zotero de escritorio, tendríais que dar aquí a la flechita esta verde que también hay en la columna de la derecha arriba y cada vez que deis aquí se sincronizará manualmente. Una de las pegas, por lo que yo también tengo desactivado sincronizar automáticamente, es que una de las pegas de Zotero, si tiene alguna, es su capacidad de almacenamiento de textos completos de PDFs es muy limitada, son solo 300 megas. Pero bueno, eso tampoco es un problema porque realmente Zotero nosotros no lo estamos utilizando como un almacenamiento, como podría ser un Dropbox o un OneDrive. Nosotros podemos ocupar esos 300 megas que nos permite almacenar Zotero y luego tener todo el resto de PDFs en nuestro OneDrive, por ejemplo, y luego adjuntar a esa referencia, a nuestra referencia bibliográfica, si queremos adjuntar el enlace, una URI, pues así nos llevaría cada vez que pinchemos al enlace, nos llevaría ese PDF, pero no estaríamos ocupando espacio de almacenamiento en Zotero. Bien, yo le voy a dar OK y voy a sincronizar manualmente. Como veis, ya a mí se me están aquí desplegando todas estas otras carpetas que yo tenía y todas mis referencias que yo tenía en mi Zotero en la nube. Se está guardando. Cada vez que yo trabaje en mi Zotero en la nube y luego vaya a mi ordenador personal y vuelva a sincronizar manualmente, todo aquello que yo haya ido guardando en mi Zotero en la nube me lo va a descargar aquí manualmente. ¿Qué nos quedaría ya por ver? Ya por último, que sí que nos va a dar tiempo, es lo de crear los grupos, ¿no? Grupos de trabajo en los que yo voy a poder compartir ese grupo con las personas que yo considere, mi tutor, mis compañeros de clase y tener ahí siempre información que la podamos compartir y acceder todos. Pues aquí en esta carpeta marrón tendríamos que pinchar y darle a nuevo grupo. Nos lleva a la web, eso se hace desde la web. Nos llevaría aquí a esta página y le tendríamos que elegir un nombre, pues le vamos a llamar taller, taller de Zotero. Aquí, por ejemplo. Taller. Bueno, pues taller. No le gusta el nombre. A ver, que creo que a lo mejor lo tengo ya. Taller de prácticas. Ahora sí, ahora sí. Ay, perdonad, que lo he puesto público, aunque ahí también lo podéis hacer, pero lo voy a decir ya para que lo configuréis desde un primer momento. Como es un grupo que lo vais a compartir información a la que solo queréis que la vean ciertas personas, unas personas determinadas, vamos a elegir que sea un grupo privado, ¿de acuerdo? Y le damos a crear grupo. Creamos grupo y aquí en Member Settings, si le damos, nosotros vamos a aparecer como los propietarios de este grupo y vamos a poder enviar invitaciones, send more invitation, a aquellas personas a las que queremos que participen en nuestro grupo. ¿Cómo lo haríamos? Pues aquí introduciríamos los correos electrónicos de aquellas personas. Yo me voy a invitar a mí misma, por ejemplo. Tengo otra cuenta de correo. Voy a invitar también a mi compañera Marchand. ¿De acuerdo? Y les invito a que sean miembros de nuestro grupo. ¿Vale? Y así podemos cancelar la invitación y podemos seguir mandando invitaciones. ¿Cómo llevaríamos referencias a este grupo que hemos creado, ¿no? Para que estas personas a las que estamos invitando accedan también a estos documentos? Por ejemplo, yo tengo aquí un grupo que se llama Prácticas, lo tengo vacío y yo he invitado a una serie de compañeros y quiero que ellos vean aquí mis referencias y ellos también pues puedan ir también subiendo referencias aquí. Yo, pues igual que hemos ido viendo a lo largo de la sesión, pues si yo quiero que de animales de laboratorio ellos puedan ver esta serie de documentos, selecciono las referencias que yo quiera llevarme a mi grupo y las suelto. Y aquí en prácticas, como veis, ellos ya podrían acceder a esta serie de referencias. Es así de sencillo. Y por mi parte ya sería todo. Hemos visto la gran mayoría de cosas que creemos que os necesitáis a la hora de enfrentaros a vuestro TFG. Voy a mantener mi pantalla compartida por si acaso hay alguna duda y queréis que repitamos algún paso, pero si hay alguna pregunta en el chat o queréis abrir el micrófono, pues nos decís. Cristina, te voy comentando las preguntas. Acaba de hacernos Ana Raya una pregunta y nos dice si puedes explicar de nuevo cómo podemos evitar agotar toda la capacidad de almacenamiento de Zotero. Para los PDFs Sí. Sabes que tienen los 300 megas solamente para adjuntos.
Vale. De forma gratuita, ¿eh? Siempre se pueden contratar planes, o sea, y son muy baratitos también. Sí, eso sí, porque yo no me sé la tarifa, pero creo que no es muy poco, que no es mucho al año. Eso también lo podéis hacer. Yo os había comentado que yo en sincronizar, yo no lo tengo automáticamente. Si lo tuviera automáticamente, pues Zotero lo que va haciendo es, hasta que llega al almacenamiento de los 300 megas, y después lo que podemos hacer, si tenemos, creo que es eso a lo que te refieres, si tenemos el resto de PDFs subidos a un Dropbox, a un Drive, todos esos PDFs se les asigna un enlace que se le llama URI, que no es exactamente una URL, sino es también como un identificador que que lo que hace es como hace ese documento que sea accesible, ¿no? Y nos identifica ese documento. Entonces, como ese PDF va a estar identificado con esa URI, yo puedo decirle a esta referencia, por ejemplo, si no tuviera este PDF, bueno, a esta, por ejemplo, y tengo yo mi PDF subido a mi Dropbox, aquí en adjuntos, añadir adjunto, yo le puedo adjuntar el enlace que tengo en mi Dropbox. Le añado aquí el enlace, le doy a OK y, bueno, yo es que ahora no lo tengo, pero añadiréis OK y aquí se vendría abajo el enlace y al pinchar se os abriría directamente, os llevaría a vuestro Dropbox y podríais estar consultando a la vez, si lo necesitáis, tanto el PDF adjunto como la referencia bibliográfica en vuestro gestor. No sé si es eso a lo que la duda que teníais. Sí, Ana, también te comento que no hay ningún problema, o sea, el único límite es en almacenamiento de adjuntos, pero nunca tendrás ningún límite en almacenamiento de referencias, eso es ilimitado. Miguel te pide si puedes repetir cómo hacer una nota a partir de lo que hayas seleccionado en un PDF. Sí, vamos a abrir este mismo que teníamos abierto, ¿vale? Yo tengo aquí mi PDF que hemos entrado dando doble clic, se os abre automáticamente esta pestaña del visor. Aquí, como veis, en la parte superior derecha hay esto os lleva a los metadatos y este otro iconito es el de las notas, ¿vale? Voy a volver atrás, ¿ves? Se os abriría esto. Yo puedo tener toda esta serie de notas y luego aquí en el más es donde tú añades una nota nueva de elemento o una nota de elemento a partir de las anotaciones que tú has hecho, por ejemplo, en el PDF. Si yo quiero, por ejemplo, voy a querer hacer esta anotación, voy a subrayar, ¿no? A elegir, pues con el ratón, ¿no? Estoy aquí seleccionando, lo destaco, ¿no? Para que Zotero sepa que esto va a ser una anotación y le digo en el más que me cree una nota a partir de esta anotación. Aquí, como tengo dos, luego podré ir eligiendo cuál de ellas, según la página, porque veis, Zotero me está detectando que esta está en la página 1 y esta está en la página 2, o sea, me crea perfectamente la cita que luego tiene que aparecer en mi Word. Entonces, simplemente sería así, de esta manera. No sé si hay más preguntas, porque ahora no os oigo. Está escribiendo Izaskun, lo mismo es alguna pregunta. Mientras... pues nada, Izaskun te da las gracias. Sí, es verdad, ha sido todo muy útil y muy clarito. Os voy a poner ahora, si queréis, los correos electrónicos por si tenéis dudas. Os quiero también recordar que si alguno de vosotros necesita certificado de asistencia, que por favor nos escribáis también a los correos para que os los enviemos. Bien, pues como vemos que no tenéis dudas, bueno, si a lo mejor son dudas que os llevan más tiempo y preferís mandárnosla por correo, pues os damos las gracias a todos por asistir, espero que os haya sido útil y nos vemos la próxima semana con el taller sobre cómo citar en APA a través de Zotero. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.